Para poder comenzar, y bueno, voy a volver, Javier y Álvaro, para poder comenzar con el tema de planeación estratégica logística, porque realmente es súper importante entender cómo hacemos la planeación logística y cuál es su importancia. Yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo primero en un tema conceptual, y es, me gustaría, Javier y Álvaro, que me definieran qué es logística. Primero, ¿qué es logística para ustedes? ¿Qué significa esa palabra? ¿Se entienden por el concepto de logística? ¿Me escucharon? Logística es una cadena de procesos desde la materia prima, almacenaje y distribución interna. Ok, Javier, ¿tú qué entiendes por logística? Ok, hasta la distribución al cliente final. Ok, esa es la definición de Álvaro. ¿Y qué entiendes tú, Javier? Bueno, ok, vamos, ¿por qué les pregunto? Porque hay que ubicarnos para entender un poquito qué es logística y cómo estamos dentro de lo que es cadena de suministro. ¿Vale? Es el método y la forma de manejar un proceso desde el inicio hacia el final. Okay. Entonces, vamos a ubicarnos. ¿Qué es logística? Logística es un conjunto de medios, métodos, infraestructuras necesarios para realizar algo. Si nosotros nos vamos a mirarlo, estamos hablando de los tres flujos, de información, de mercancía y de energía. Nosotros lo llamamos de dinero en algunos casos, en otros lo llamamos de indicadores. Es decir, la logística está muy relacionada con todo lo que es el movimiento del producto. ¿Listo? Entonces, la logística, esto es una definición. ¿Por qué pongo el tema de matemáticas? Porque la matemática viene con respecto a la lógica. Y muchas veces en logística utilizamos la lógica para poder mejorar o integrar esos medios, métodos e infraestructura, ¿listo? Que necesitamos para mover efectivamente, como lo mencionaban ambos, hacia el cliente final. Pero fíjense que aquí hablamos de flujo de información, mercancías y de el dinero. ¿Listo? Eso es logística. ¿Qué es lo que sucede? Que como a lo largo de los últimos años ya no hablamos de logística, sino hablamos de cadena de suministro, entonces hay personas que tienden a pensar que si yo tengo un camión estoy haciendo logística, que si yo manejo toda una cantidad de procesos es logística. Entonces la idea es entender un poquito para que podamos arrancar con respecto al tema de la definición. Y para eso quiero compartir con ustedes un pequeño video de qué es logística, que la verdad me pareció súper interesante poderlo compartir y nos va a permitir y nos va a permitir complementar la definición. Y ahora entramos a mirar cadena de suministro. Apenas me conecte o suene el video, yo cierro mi pantalla para que no haya interferencia. Por favor, me confirman el video. La logística.
Ok, entonces, algo que quiero que resaltemos del video que acabamos de ver es que efectivamente fíjense que siempre hablamos, cuando hablamos de logística, siempre estamos hablando de movimiento. Y una parte del video nos menciona a la cadena de suministro. Es decir, la cadena, y ya empezamos como integrar. Entonces, cuando hablamos de logística integral, si se dieron cuenta, la evolución de la logística de una manera concreta es que esa logística y la logística integral es una nueva área de conocimiento. Ya en este momento, en el entorno en el que nosotros nos encontramos, hay más exigencia en los servicios, en la calidad de servicios y en los productos. Entonces, la logística se vuelve un área de desarrollo y de innovación. No es solo pensar en cómo entrego, sí, es uno de los puntos, pero también debemos pensar que eso debemos manejarlo como un área de desarrollo e innovación. Aquí en Colombia, Álvaro, te comento que hay departamentos de logística o cadenas de suministro, que ya vamos a ver el concepto, en donde tienen áreas de investigación y desarrollo. Los operadores logísticos en Colombia tienen áreas de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque es que ya no es solo tener un cliente para mover, en el caso de un operador, y en el caso de una empresa es tener una infraestructura para mover un producto, sino también necesito desarrollar e innovar. ¿Por qué? Porque necesito saber qué hay más allá que me pueda servir de mejoramiento. Entonces, cuando ya entendemos un poquito el concepto de logística como lo vimos y entendemos qué es logística integral, entonces, perdón, entonces entramos a ver el concepto de cadena de suministro. La cadena de suministro, como tú lo mencionaste, Álvaro, son todas las partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción en la solicitud de un cliente. Entonces, fíjense que en el video, cuando mencionaron la palabra cadena de suministro, lo mencionaron con respecto a la planeación de la demanda. Entonces, no es solo el fabricante al proveedor, sino incluye todo las áreas involucradas. Entonces, podemos hablar de proveedores 1 o 2 o 3, es decir, yo puedo llegar hasta mi proveedor del proveedor o el proveedor del proveedor hasta donde yo considere que debo integrar mi cadena de suministro. Entonces, tenemos que tener presente cuál es esa cadena de suministro que nosotros controlamos, porque dentro de esa gran cadena de suministro tenemos los métodos, me voy a devolver, tenemos los medios, los métodos y la infraestructura para poder organizar y coordinar los tres flujos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Los tres? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estas dos definiciones? Muy bien. Antes de entrar a explicar, quiero preguntarles a los dos, ¿cómo vieron el video? ¿Qué les pareció? ¿Ok? Me parece. Por eso es que si miramos las estructuras organizacionales, ya dejamos de ser, por ejemplo, gerente de logística y pasamos a ser gerente de cadena de suministro o director de cadena de suministro, dependiendo de la organización. Y dentro de esa estructura tenemos, por ejemplo, los directores de logística. Y cuando vemos que hace un director de logística, tiene todo el movimiento, centros de distribución, tiene todo el tema de transporte, en fin. Entonces, esta diapositiva a mí me gusta mucho por una razón, y es porque muestra realmente cuál es el concepto de lo que llamamos Supply Chain Management, es decir, en donde estamos hoy en día. Y si se acuerdan, la semana pasada terminamos en e-Supply Chain Management, es decir, ya le tenemos que meter la E del e-commerce. Fíjense que ya estamos evolucionando. ¿Cuál era el concepto tradicional? Y es, teníamos un consumidor que quería algo.
pero él solicitaba su producto o su necesidad, pero no sabíamos cómo funcionábamos. Entonces cada cual le pasaba el requerimiento al anterior, pero no había integración. Fíjense que el video al finalizar nos habla de integración. Entonces, vamos a lo largo de la cadena, o no había una cadena, pues, entonces cada cual le pasaba el requerimiento al que le seguía anteriormente a ver qué llegaba. Y el consumidor al final podía recibir o no su necesidad. O si la recibía, excelente, si no, entonces empezaban los inconvenientes.